Rubén, ¿qué pensás vos? En realidad, en poco tiempo más van a determinar de que acá no existió delito, no es configurable. En primer lugar, no se configura, doctor, usted lo sabe mejor que yo, la sustracción, porque es la madre la que le autoriza al sujeto a llevarse a su hija a los fines que fuesen, a los que estaban definidos. En segundo lugar, tampoco es un secuestro, porque no media un pedido de un bien a cambio de la devolución de la menor. Si es una retención indebida, sí. Lo que pasa es que, vuelvo a decirte, mira, Javi, yo definí que iba a encontrar a la menor sin ningún rasguño, sin ningún problema, el día miércoles a la 1 de la tarde. Con el material que ya disponía, era claramente y era harto evidente de primero, que no se trataba de un depredador sexual. Atento a que, pasadas las primeras 24 horas, que se lo sigue rastreando y se lo sigue ubicando, un depredador sexual toma objetiviza al ser humano, perpetra la violación o lo que fuere, y la mata y descarta el cuerpo rápidamente. No se queda pegado a él. En segundo lugar, se habló de trata de personas, no configura bajo ningún concepto, primero por el perfil de la edad, dentro de los antecedentes históricos que dentro de la República Argentina y en particular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se da, siempre son, en el caso de ser menores de edad, son menores de edad con cierto grado de apariencia de algún tipo de mayoría de edad. Y otra de las características que tienen es que en forma inmediata de sustraída a la persona, es enfriada, es decir, sale del estado público de poder localizarla. Estamos frente a un sujeto extremadamente precarizado, analfabeto. Date cuenta que no tenía ni un celular. O sea, eso ya te implica que su impedimento de capacidad al poder leer y escribir le impide incluso tener un smartphone. Entonces, el día miércoles dije, en función de todo esto y en función de que, como bien dijiste al principio, en más de una estación de ferrocarril, ves que la nena se queda retrasada respecto de él. Sí. Alguien que está coaccionado, inmediatamente le diste un tranco de aliento y se escapó. O pide ayuda. O pide auxilio de alguna forma. Es más, yo les comento algo. Uno de los primeros problemas que hubo en el análisis periodístico, ¿no?, de este canal en particular, pero con otros canales sucedió. Primer error, le prestaron el micrófono a gente con muy pocos recursos intelectuales, aparte de los económicos, en donde empezaron a decir que sí, a mí me había intentado violar, había pasado esto, había pasado lo otro. Olvídate que fuese cierto o mentira. En realidad, los que estamos dentro del ambiente penal, te podemos decir, lo primero que hace un familiar de este estrato social cuando salta un problema de este tipo es despegarse, a como dé lugar. Pero, como se dice en la jerga, te lo tiran abajo del camión, te lo regalan, sí. ¿Me entendés? Pero hay algo más grave, cuando el periodista, el notero, le clava el micrófono a alguien que dice, enuncia alegremente y muy libremente que es un violador, que es esto, que es aquello, cuando todavía no lo tenés ubicado, le dejás la puerta abierta a que, vos recordemos que hace un año que estamos en una cuarentena elástica, inelástica, elástica, inelástica, sí, y la gente no está muy equilibrada. Te lo encuentran en la calle, te lo cuelgan y no había pasado nada. ¿Quién se va a terminar haciendo cargo del muerto? Nadie. Entonces, cuando se hagan las pericias va a saltar un artículo 34, va a ser un inimputable. Cuando las cámaras se alejen, porque ahora las cámaras están arriba de este tema porque están en la palestra. Un segundo. Sí. Ahí le vi el gesto a Luis Sasso. ¿Para vos va a ser o no inimputable, Luis? Yo no me aventuraría, digamos, no lo puedo descartar, pero yo no tengo... Hoy por hoy no hay elementos para hablar de inimputabilidad. Evidentemente es un hombre de muy escasos recursos intelectuales, y esto está claro, pero esto tiene que ver con su formación, que pasa de su condición de analfabeto y pasa de su condición, digamos, de marginal social. Un analfabeto no es inimputable. No, creo que, pero no me entiende. No, te entendí perfecto, te entendí perfecto, pero digo, es un mundo que se rige por reglas completas. Yo te lo dije fuera del aire. Sí. Estamos hablando, hombres del siglo XXI, charlando sobre la ilegalidad y lo inapropiado de un sujeto que, si vos ves las escenas en donde vive esta gente, viven en el siglo XVIII.
Cuando te dije el siglo XVIII me decías, bueno, hay cierto porcentaje de la sociedad que en el siglo XVIII, sí, pero el 90% era... Antiguamente, le recuerdo esto, ¿el villano quién era? El habitante de la villa, el que estaba fuera del castillo del señor feudal. Sí. Entonces, señores, no tienen agua potable, no tienen sistema cloacal, no tienen educación, son analfabetos. Pero a ver, la pregunta que se llevó una nena 3 días. No se la llevó, se la dio la madre. No metas palabras que no son reales. Disculpame, no estaba nada firmado. La madre firmó un acuerdo donde le cedía a la nena. Además, como es un delito llevarse un menor a pasear sin la autorización del padre. Además, como dijimos al principio, más allá de que el propio abogado está diciendo hay un ocultamiento, en realidad la sustracción, por más que la madre lo haya entregado, es una sustracción engañosa, a menos que la madre venga a decir que sabían que iban hasta Luján a buscar una bicicleta o un zoológico o lo que fuera. Me parece extraño que desaparezca 3 días y que la madre diga ahora que estaba en el plan de la entrega, que esto termine 3 días después, o 4 o 5, quién sabe cuándo. Pero termina porque lo encuentra. Con un derrame. No porque termina porque además lo encuentra. Te comento algo, le iban a terminar devolviendo el día viernes, lo dije el día miércoles, dije, ¿saben por qué la va a devolver el viernes si no la encuentran hasta el viernes? Porque esta gente tiene un manejo operativo de lunes a viernes de una forma, sábado y domingo de otra. Aunque les parezca mentira, me lo conozco. A ver, la pregunta que va a hacer el médico forense mañana o el día que sea es: ¿comprende la criminalidad del acto? Y la respuesta va a ser que sí. Yo creo que la respuesta va a ser que sí, a menos que... Si comprendiera la criminalidad del acto, doctor, no está en la intemperie expuesto para que lo vean, doctor. ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver, perdóneme, aparte que si lo vean, un sujeto, un momentito, que lo vean, que lo ve quién, lo ve cámaras de seguridad. En todo caso podemos admitir que el hombre no tiene cabal comprensión, que hoy día, si quisiera te tomo lo del siglo XVIII, que hoy día existen cámaras de seguridad por todos lados y es este hombre fácilmente ubicable o es ubicable de acuerdo a todo un sistema que se montó con ese objetivo. Pero de ahí a pensar que no comprende que se está llevando una nena en contra de lo que la ley ordena o de lo que la ley manda, me parece que es demasiado. Lo que exige la ley en cuanto a la exigencia de comprensión de la criminalidad es bastante menos que ser una persona con cultura o una persona analfabeta. A ver, les quiero ver una cosa, cómo volteo mira que no soy abogado, soy perito, pero tengo mucho camino como perito. Con más razón. Doctor, esto es muy sencillo. El sujeto en ningún momento sale del estadio público, siempre está en ferrocarriles, siempre está andando. Doctor, estaba caminando con una menor y una bicicleta girando por la calle. Nunca me va a poder demostrar, doctor, con una defensa con una defensa mediocre, este tipo nunca va a poder demostrarle que estaba ocultando a una menor, en primer lugar. En segundo lugar, los jueces que hacen penal ordinaria, muy común, están acostumbrados, créanmelo, a que esta gente se lleva, pero yo no sé si lo explico bien o lo explico mal, se llevan, no lo digo que esté bien, a ver si lo entienden, es otro submundo, es otra regla. Lo entendemos, ¿eh? ¿Me entendés? Sí, y nos damos cuenta. Se llevan a un chico 3 o 4 días, pero te lo digo. Pero en ese caso, Lorenzo, que son los atenuantes que puede haber dentro de la causa. Ahora, la ley es una sola, para menores, mayores y demás. Salvo que sean imputables, va a tener una pena. Esto lo sabemos. Ahora vendrá el momento. Perdóname que te interrumpa, sí. Pero él está diciendo que aun cuando sea imputable, acá no hay delito, está diciendo. Pará, son interpretaciones. Desde el punto de vista defensivo, tal vez el defensor diga, acá no. Es más, lo que acaba de decir, entre otras cosas, voy a pedir que le den la libertad. Lo dijo hace minutos nada más. Es otra historia. Espera un segundito, Luis. Hoy quiero presentar a Martín Durán, especialista también en seguridad. ¿Cómo está, Martín? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Mira, recién Rubén mencionaba, lo hemos mencionado durante todo el día también, el tema de las cámaras de seguridad, el seguimiento, la importancia de las cámaras de seguridad, ¿no? Para reconstruir un hecho o para, en todo caso, interrumpir lo que pueda llegar a ser un delito, ¿no es cierto? Acá tenemos unas imágenes y además unos ejemplos claros y concretos, ¿no? Sí, vos sabés que el uso de las cámaras de seguridad privadas se ha incrementado muchísimo. Estamos hablando de que hay más de 10 millones de cámaras en manos de privados, en comercios, en casas, en absolutamente todos lados, que permiten reconstruir básicamente lo que es el derroteo de los delincuentes o de todo este tipo de delitos que van llevándose a cabo.
lo cual está muy bueno también porque estos kits, al ser que han bajado su costo, son de fácil utilización, se pueden ver por las redes, se pueden ver a través de los celulares y que no se necesitan grandes especialistas para colectarlas, han empezado como a mostrarnos las imágenes en tiempo real de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando hay un robo, cuando hay intento de entradera, cuando hay un montón de situaciones, y en este caso particular, cuando sucede lo que sucede, se pudo empezar a seguir básicamente todo esto a través de las cámaras privadas, ¿no? Que fueron muy importantes. Claro. Bueno, ahí estamos viendo, mirá, algunas de las imágenes, ¿no? De la ciudad. Yo estaba viendo justamente y mostrando respecto de esto, son 1, 2, 3, 5 cámaras primero que los toman en uno de los sectores. Y después son, lo que decía, justamente 300 cámaras que han tenido que analizar y han tenido que ver para poder reconstruir. Primero la salida de la ciudad de Buenos Aires. Pasaron por lo menos 4 barrios, Claro. ¿no? Antes de tomar el tren. Claro, por supuesto, y en cada uno de los lugares vos fíjate que empiezan a ser los privados los que aportan las imágenes, ¿no? Es muchísima la cantidad de horas de video que hay para poder empezar a rastrear y analizar. Y por supuesto, las cámaras que están en manos de los privados no tienen las capacidades especiales de reconocimiento de IBR, facial y demás, entonces se dificulta un poco más llegar a las imágenes, pero en definitiva, después cuando se hace el análisis del CCTV, se puede llegar a reconstruir todo. Por eso no es justo decir, siguiendo esta línea, no es justo decir que la encontró un vecino, porque en realidad fue parte de una estrategia de difusión, incluso quebrando reglas básicas, que es la no difusión de caras de menores. Es justo decir esto, que se encontró gracias a la difusión de las cámaras, que permitió, esto dejando de lado la cuestión de la tipicidad legal, que a esta chica se le encontró gracias a una estrategia que incluyó difundir hasta el hartazgo todas estas imágenes, que permitió que una vecina la reconozca, como reconoció a este hombre, diciendo, ahí está, y después la policía actuó en consecuencia. Pero esto fue parte de una estrategia evidentemente pensada desde las autoridades que gobernaron este país. Sí, eso es así. Una pregunta, Estoy convencido que fue así. Vos que sos especialista en seguridad del abogado, uno teniendo una cámara de seguridad en la casa, ¿está obligado a aportar las imágenes o es voluntario el aporte de imágenes? Bueno, es voluntario, pero es voluntario en un principio, obviamente, y si no, el juez te la puede pedir compulsivamente. Sí, lo que pasa es que ante un delito, sobre todo de este tamaño de delito, es muy difícil que una persona se niegue a no entregar su cámara. Digo, normalmente se ponen del lado y empiezan a ofrecerlos. Los videos, incluso son ellos mismos los que empiezan a hacer el análisis de imágenes y te dan los cortes y demás. Pero en este caso en particular, el gran aporte fueron casi todas las cámaras en vía pública y en estaciones ferroviarias. Claro. Casi todas. Sí, bueno, pero también hubo de privados un montón, las que estuvieron siguiendo los caminos. Más que nada la de la panadería, la de los comercios fueron, y normalmente los comercios aportan. Y una mucho. recolectora del acceso inclusive también, que se los ve. Claro, a ver, para que se entienda parte de lo que dice Martín y Rubén, es decir, fueron haciendo, imaginen ustedes hacer una reconstrucción, imaginen que quieren ver un programa, se perdieron una parte y no saben en un programa de, por ejemplo, el nuestro, de 3 horas, ¿en qué momento Rubén dijo una palabra? No toda una frase, una palabra. Imagínate tener que reconstruir eso en 300 cámaras, con tiempo apremiante además también, Martín, porque sí, pero hay software. Es bajo presión. Hay software especializado donde vos podés cargar, por ejemplo, auto blanco, camisa roja, bicicleta. Entonces te lleva exactamente a los cortes. El cartelito luminoso era la bicicleta, te digo la verdad. Sí, la menor hasta te la podés confundir, pero el conjunto, esto es como tener el apellido y los 2 nombres, imposible pifiarle. Claro. Esto es, tenés una menor, tenés un tipo grande y una bicicleta, llamas a la policía, ya está. Claro. Bueno, sí, visto de esa forma. Era inevitable encontrar, a ver, cuando que le iban a encontrar seguro. las primeras 24 horas, sin que apareciera un cadáver, un óbito, ¿sí? sin que esta chica hubiese sido asesinada, entraba automáticamente, te digo, porque incluso los policías viejos en el ambiente, cuando pasaron las primeras 48 horas, estaban preocupados por la presión general, pero te vuelve la tranquilidad, porque si no encontraste un cadáver las primeras 48 horas, ya estás hablando o de trata de personas, o de que este es uno más de que se llevó a un pibe, le dijo, che, me lo llevo, voy a tal lado, pero no, le sacaron, tampoco tienen, viste lo del siglo XVIII, no lo digo en joda, lo digo en serio, y no tienen ni dimensión del tiempo. No, ellos, la diferencia entre los días es cuántas veces comen, por ejemplo. Te digo porque lo tengo incluso estudiado. Si, por ejemplo, los sorprende en la noche
fíjate en el lugar donde los encuentra, voy a decir, Dios mío, yo ahí no duermo ni con una escopeta abrazada en la intemperie. Sí, es verdad. ¿Me entendés? O sea, viven una realidad que es alternativa. A mí, en un programa de radio me preguntaron, ¿usted cree que no corre riesgo? No, la nena, a ver, está corriendo riesgo porque está con un extraño y en vía pública, en situación de calle, pero ya venía con riesgo precedente. Sí. Martín, para cerrar también esto, ¿vos creés que faltan más cámaras todavía? No digo en la Ciudad de Buenos Aires, en toda la Argentina instalar, ¿esto demuestra que se necesita mucho más todavía? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que faltan muchísimas cámaras más, faltan más software que puedan identificar más rápido este tipo de situaciones y que bueno, y acá estamos empezando a ver un poco lo que es la importancia de tener este tipo de cosas, ¿no? Porque si no después todo el mundo empieza, no, bueno, se violan algunos derechos, bueno, lo podrá decir los abogados, pero básicamente cuando se cometen este tipo de delitos o de trata de personas son muy útiles. Claro, porque además identifica a quién se está, por ejemplo, llevando a una menor. Y cierro con este tema, con doctor Salemi. ¿En cuánto tiempo una nena que tiene problemas de nutrición, como en el caso de M, que se ha comprobado inclusive también, y que ha pasado 3 días, empieza a haber una buena recuperación? No, va a llevar un tiempo porque el déficit nutricional justamente de la primera infancia, que es lo que ella padeció, le va a llevar un tiempo. Se puede recuperar, no es nada irrecuperable, pero hay que tener una asistencia fundamental ahora de lo que es el estado de salud, el estado nutricional. Y sobre todo lo que me había quedado por ahí preguntarle al psiquiatra es ¿qué secuelas deja esto en la conciencia de esa chica, en la psiquis de esa nena? Eso es importante también, ¿no? Bueno, vamos a esperar las pericias, vamos a ver qué dicen las pericias. Nos vamos a ir a la pausa. Muy rica la charla, está muy interesante también y además hay que entender la postura, por un lado obviamente de la acusación, la fiscal en este caso y también lo que va a ser la defensa, que va a ser muy interesante también el debate, a pesar de que hay unos elementos que son contundentes. Pero estamos hablando, y como decía muy bien Rubén, estamos hablando de gente que vive en la calle, que es analfabeta, que está acostumbrada a otro tipo de vida, que inclusive hasta tal vez sin saberlo infringe muchas leyes naturales, no digo leyes del Código Penal, naturales, y que para ellos es algo común, no digo que sea normal. Pero ahí está, hasta naturalizan los contactos sexuales en familia. Y con menores. Entonces, pero esto está reprimido y entre en el Código menores Penal. Y con menores. Eso por está eso reprimido digo. en el Código Penal. Por eso esto tiene un corte por más que vivan en el siglo XVIII. Tal cual. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en los próximos días, esperando obviamente que le den el alta también a M desde el Hospital Garraham, que seguramente será en las próximas horas. Antes de irnos a la pausa, mira, te mostramos a24.com. ¿Te querés informar? ¿Querés saber lo que está pasando en las últimas horas? Y por supuesto con toda la información, mira, me voy a acercar acá a la pantalla. Acá tenemos a24.com a propósito de uno de los entuertos de esta semana político, Frederick, sobre Bernie. No sé por qué no me quiere. Me parece que es un problema mayúsculo. Esto es lo que dice justamente Sabina Frederick. Ante el año electoral, Alberto profundiza un gabinete de coalición para no enojar a Cristina Fernández de Kirchner. Y la última, allá abajo, la última que vamos a hablar del Indio Solari. Que se vacunó, hay una gran polémica con este tema. Con Noelia en minutos vamos a estar hablando también de eso. Nos vamos a una nueva pausa, breve, muy cortita, aquí en Todo en Uno, en A24, y ya volvemos con mucho más. No te pierdas el próximo bloque. Vamos a hablar de Perón. ¿Se acuerdan de las manos de Perón? El robo a las manos de Perón. El lunes asume el presidente de la Nación, Alberto Fernández, como titular del Consejo Nacional Justicialista. El peronismo en sí, el Perón, bueno, a Perón le robaron las manos, como cadáver, por supuesto también. Vamos a hablar de esa investigación. ¿En qué está? Se encontraron a los responsables en minutos acá, en Todo en Uno. Ya volvemos. Bueno, nos vamos a meter con este tema que te habíamos anunciado antes del corte. Y acá lo tenemos enunciado, justamente. El robo de las manos de Perón. Tenemos que situarnos en 1987. Fines de junio, donde se profanó la tumba del general Juan Domingo Perón. Mira, me voy a acercar acá porque te voy a mostrar algo, porque este fue, obviamente, un tema que todavía la justicia no ha podido resolver. La política se ha metido en su momento preocupada por esta cuestión y aparentemente nunca han tenido, de alguna manera, después un interés particular. Pero es justamente una información que surgió en las últimas horas a propósito de este libro
escrito por Claudio Negrete y Juan Carlos Iglesias, el abogado que ya falleció hace algunos años. Este libro, La profanación, es el único libro que ha investigado verdaderamente lo que ha ocurrido y de lo que se sabe y no se investigó inclusive también. Y a propósito de este libro, La profanación, una productora internacional ha anunciado oficialmente en el día de hoy que se va a hacer una serie justamente con el robo de las manos de Perón. Una investigación y una serie basada justamente en este libro. Y con, obviamente, otro tipo de investigación también que va a servir para la tele. Con nosotros está Claudio Negrete, amigo, además también periodista, y que escribió el libro. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Javier, gracias por invitarme. Hemos hablado en varias oportunidades de esto, y es un tema realmente apasionante dentro de la criminalística o criminología argentina, los anales de la criminología argentina. Vamos a estar hablando con todos a propósito de esto. Te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Quién robó las manos de Perón? Es la pregunta del millón. Lo que sabemos y lo que pudimos investigar es que fue una operación política. A ver si le suena común esto. Una operación política con complicidad de un sector del Estado, con una zona liberada, impunidad judicial, al principio, digamos, después del fallecimiento del juez Farsow, hasta que se reabre la causa en 1994, muerte de gente que estaba vinculada y que sabía algo. Es decir, todo esto ocurrió en el año 87 y después, justamente, en otros hechos muy parecidos ocurrió la misma metodología, ¿no? El caso de la bomba a la Embajada de Israel, el caso de la AMIA, también el caso de la desaparición de Julio Jorge López. Es decir, toda una organización de tipo mafiosa que hace una operación política. Ahora yo digo, ahora seguimos, pero es muy importante porque es uno de los mayores símbolos del peronismo, o de Perón, en realidad, más que el del peronismo, es de Perón mismo. Las manos saludando de Perón en el balcón, levantando compañeros, era el símbolo máximo de las manos. Sí, sí. No fue casual, ¿no? No, fueron expresamente a cortar las manos de Perón en forma quirúrgica con herramientas especiales para eso, ¿no? Y contando, según pudimos revelar en el libro, contando con la posibilidad de abrir de las llaves del blindex que cerraba el nicho que está en el subsuelo y que lo protegía. ¿Por qué contra la idea oficial o la que ellos mismos quisieron establecer de que hicieron un agujero para sacar las manos? Bueno, porque el mismo juez Farsow, cuando fue a comprobar el hecho, tuvo que retirar el féretro para poder ver y abrir un poco la tapa para inspeccionar dentro del ataúd que había. Recordemos Era que imposible robar las manos por un agujero de 25 centímetros. Claro, o sea, tuvieron que abrir la tapa. Tuvo que sacar el féretro del nicho, abrirlo y ver además incluso que la tapa de metal que está dentro de ese tipo de féretros de bóvedas estaba cortada de una forma tal que solamente la pudieron cortar de afuera hacia adentro, es decir, hacia el medio. Claro. Es decir, que vos preguntabas, bueno, ¿quiénes fueron los que robaron las manos de Perón? Las manos de Perón técnicamente hoy están desaparecidas. Qué figura especial en la Argentina, ¿no? La desaparición de una parte del cuerpo de un expresidente de la nación. ¿Qué buscaban? Pues habló en su momento de un anillo, que habría una cuenta bancaria en Suiza, se habló de que era por dinero, se habló que era la masonería, se habló que era una venganza contra Perón o contra el peronismo. Los mismos profanadores, en la carta que enviaron a la conducción del peronismo de entonces, pedían $8 millones para devolver las manos, si no iban a ser destruidas. Ahora, nunca reclamaron eso. La pista económica, la pista de la extorsión económica es la más floja, la más débil, porque un principio de sentido común es que nadie va a estar robando las partes de un muerto para pedir un rescate y haciendo un escándalo público al mismo tiempo. Todas las pistas nuestras conducen a la operación política y como el poder, la política suele manejarse con logias de poder, grupos ¿No afines y involucrada demás. la Armada también? ¿Un sector de la Armada? Porque No. fue un informe por aquellos años, hace muchos años de esto, ¿no? No, lo que Un está en informe la del causa- Servicio de Inteligencia Naval estaban en negociaciones entre dos
vio que muchas veces dentro de las Fuerzas Armadas hay facciones, Sí. como fue en su momento en el Ejército, azules y colorados. Había una facción de la Armada que, te estoy hablando, yo lo poco que me estoy acordando, ¿no es cierto? Sé que había habido un informe interno del Servicio de Inteligencia Naval en donde también estaban mediando, negociando algo. Puede haber informes, de hecho los hubo en todas las fuerzas. Lo que está acreditado en la causa es que ex servicio de inteligencia del Ejército y ex servicio de inteligencia civiles vinculados a la dictadura estuvieron operando para distraer al juez, para sembrar pistas falsas. Algunos fueron detenidos e interrogados. No hay pistas puntuales, pero todo esto lo que nos deja es que había... Acuérdense que en el 87 Trócoli mismo denuncia la mano de obra desocupada de la dictadura. Bueno, está más o menos claro que alguna parte de esa mano de obra desocupada estuvo trabajando o fue contratada para hacer esta operación del robo de las manos. De hecho, hay nombres específicos. ¿Es contemporáneo con lo de los clan Pucho todavía funcionando? No, el clan Pucho, si no recuerdo más, fue en 1985. Esto fue en el 87. A ver, contextualicemos algo, Claudio. ¿Qué época era? Estaba Alfonsín en el gobierno, se esperaban las elecciones para gobernador en la provincia de Buenos Aires, inclusive también. A pocos días era un pleno proceso electoral. Claro. El 6 de septiembre eran las elecciones de gobernador, que gana Cafiero en la provincia de Buenos Aires, y que esa elección fue bisagra porque es la que le abre la puerta al peronismo para volver al poder en el 89. En ese contexto, que fue también ese año el primer levantamiento de los militares con Rico, que hubo más de 150 atentados a unidades básicas, comités radicales, amenazas a periodistas, a jueces. En ese estado de tensión electoral, una operación más, no menor, fue tocar lo intocable, que fue el cuerpo del expresidente Perón. Ahora vamos a mostrar el féretro de Perón, porque es un hecho histórico, no por morbo, sino por justamente cómo cuando abre el juez el féretro, porque, a ver, creo que es un familiar que tenía en consigna la llave. Cuando va a la tumba de Perón, la tumba de Perón estaba en la Chacarita en ese momento, iba mucha gente, colocaban flores y demás. Y cuando fue se encontró que estaba violentada la entrada, ¿no? Y baja, porque estaba abajo, el féretro, como decía Claudio, el féretro lo tuvieron que sacar de punta, ¿no? Cuando lo llevan a San Vicente, sí. Por eso, lo tienen que sacar de punta para extraerlo, ponerlo en la antesala y después sí sacarlo. Entonces el juez cuando abre y ve, se encuentra con esto. Ahora vamos a ver si lo podemos poner, director, la fotografía justamente de la tumba de Perón y el féretro. El ataúd, ¿verdad? Es lo que se encontró, un agujero de 25 centímetros en el vidrio, la rotura de la cerradura, y se supone que por ese agujero, con un bisturí especial, pudieron cortar la primera mano, pero el gran misterio es la segunda mano. Espera un segundito, mirá. Porque déjamelo ahí, mirá, Claudio, sí. Mirá, relatarnos esto. No, cuando el gran misterio es cómo pueden cortar por un agujero de 25 centímetros la segunda mano, la que está más alejada. ¿La mano izquierda o la mano derecha? La mano izquierda. La mano izquierda. Cuando se cierra la tapa del ataúd, le desprenden las manos que estaban cruzadas y se las ponen de costado. Entonces es muy difícil poder operar a 20 centímetros, medio metro, en la oscuridad de la noche o de lo que es una bóveda en el subsuelo. Reitero, esta es la imagen con la cual se encuentra el juez cuando llega y descubren esto, ¿no? Es decir, cómo se encuentra con la tapa abierta, como decía Claudio también. Ahí están las manos seccionadas de Perón. Perón tenía el momento de que fue inhumado el anillo, el famoso anillo que tenía, ¿no? Ese anillo negro que llevaba él, calzaba él. Sí. ¿Y qué más tenía? Un rosario. Sí. Y después pone un sable que también se robaron. Pone el sable que también fue robado y la gorra. Claro. Lo que es llamativo, lo que por lo menos la gran pregunta es cómo el año que viene se cumplen 35 años, de los cuales el peronismo en todas sus versiones, en todas sus vertientes, en el peronismo de gobernaciones, de Congreso Nacional o de lo que fuere, del sector gremial, que manejó el país aproximadamente 24 o 25 años, no tuvo la más mínima decisión política de querer averiguar. Es una causa que está prescripta por otra parte, de querer averiguar, de dar un soporte a la justicia, al juez Baños, que mantiene la causa abierta. Cuando el Estado, no hablemos de un grupo político, pongamos el Estado,
con sus fuerzas de seguridad, con sus servicios de inteligencia, con la plata que tiene, con el conocimiento, y cuando quiere y hay decisión política, como ocurrió en los 90 cuando abrió los archivos de lo que tenía la Argentina con respecto a los nazis que vinieron al país, o también como ocurrió durante el gobierno de Néstor Kirchner, que hizo una unidad especial para la AMIA, no hubo la más mínima vocación política para prestar servicio al juez o mismo Estado para averiguar algo sobre la suerte y por qué y quiénes robaron las manos de Perón. Todavía hoy es un gran misterio impune, como tantos otros de la Argentina. Yo creo que esta es la gran pregunta que desplaza de alguna manera el dónde están, ¿no? Sino por qué no. ¿Por qué no se investigó? ¿Pudo tener algún nexo con, perdón, Rodrigo, ¿pudo tener algún nexo con la utilización para abrir alguna caja de seguridad que requería de las huellas? Esa fue una tantas pistas falsas que tiraron y que es mentira total. Yo estuve en Suiza por trabajo, tuve una reunión con banqueros y pregunté específicamente este tema. Y me dijeron lo siguiente: primero, tendría que haber sido las huellas de Perón en el 70 de haberlas registrado. Punto 2, en aquella época no había sistema de lectura de huellas dactilares. Punto 3, no solamente registra la huella, sino que también registra temperatura. Y el último punto, para el caso de Suiza, no hay cuentas secretas. Lo que tiene el secreto de quién la abre, que puede ser un abogado, una sociedad anónima, un apoderado. Entonces todo esto indica que eso era mentira, eso de llevarse las manos. Si bien no tiene cuentas secretas, tiene cuentas numeradas. Claro, pero hay alguien. Sí, se conoce eso de acá, que es el único vínculo. La justicia si pide le tiene que dar la información. Sí. Entonces no hay anonimato, claro. Solamente con las huellas supuestamente Claudio, se puede acceder. Desde el punto de vista técnico, vos hablabas de una sección prácticamente quirúrgica de las manos, de una desarticulación. ¿Fue una sección con qué elementos? ¿Cómo se obtuvieron en la sección de las manos de Perón? Se cortó con un bisturí quirúrgico exactamente donde hay que cortar, en la zona de la muñeca prácticamente. Una desarticulación. Sí, yo no lo vi, pero por lo que dicen las pericias técnicas en ese momento, claro que sí. O sea, fue alguien con experiencia totalmente, técnica. No fue un día solamente. Hay 4 asesinatos en la causa. El juez murió como consecuencia de un atentado que tuvo el auto. ¿En qué año fue ese atentado? En el año 88. 1988, o sea, esto fue en 1987, al año siguiente, que falsó, además aclaremos que lo volaron. Bueno, sí, el auto tuvo, por lo que nosotros pudimos averiguar y por lo que un juez, y nosotros ponemos en el libro, no recuerdo el nombre, le dijo al equipo del doctor Farsó que había tenido información de que le habían colocado una bomba plástica, que le dicen de combustible plástico, en algún sector del tren delantero, que eso le provoca el vuelco a la altura de Tres Arroyos y con el del motor. El auto vuelca, pega contra una saliente rocosa, se expulsa al doctor Farsó y su acompañante, el tanque queda muy lejos y las pericias que después mandamos a hacer nosotros de la causa, ¿no? Con gente de Policía Federal, indica que el tipo de calor que tenía el motor era incompatible con derrame de nafta. De todas maneras, otro tema que hoy los argentinos estamos más duchos con temas judiciales, pero no se hizo autopsia. Recién al mes y medio después se pide una autopsia, la familia pide una autopsia del juez. Y los otros 2 asesinatos fue el sereno de la noche, Paulino Labaños, que fue muerto como consecuencia de una paliza que recibió, y una mujer llamada Carmen Melo, que iba siempre al cementerio a llevarle flores a Perón, a Evita, y le gustaba estar en los entierros de los famosos, que tenía muchas amistades dentro del cementerio, conocía policías, conocía gente que trabajaba manteniendo bóvedas y demás. Esa mujer también la secuestran, le dan una paliza y aparece en el hospital Pirovano, después nunca más se pudo recuperar. Pero en paralelo, gente entró al departamento para buscar algo. No se robaron nada, iban a buscar algo, supuestamente puede ser información o algo que supuestamente tendría esta mujer. ¿Rodrigo? Sí, cuando decís que no fue un solo día el tema de la sección, ¿a qué te referís? ¿Fueron varios días lo que tardaron en seccionar las manos? ¿Cómo fue la parte técnica? Desde que abrieron la bóveda hasta que le seccionan las manos y se las llevan. Bueno, es difícil hacer una operación en un lugar tan chico, tan cerrado y con la complejidad de haber hecho un agujero en un vidrio que
blindado, hacer toda la operación es muy difícil. Hay evidencias de que días antes se escucharon ruidos, por eso el sereno de la noche es castigado. Evidentemente él habrá visto algo. Fíjate qué dato interesante, él estaba con alta fiebre en su pieza y él decía, mirando el ropero de su pensionado, decía, saquen a esa gente de arriba del ropero. Con lo que se supone también que haría una analogía con la bóveda, porque entraron por el techo de la bóveda. Mirá vos sabés que lo estás viendo mucha gente, pero me está viendo un efectivo de la policía, ex efectivo de la Policía Federal Argentina que estuvo por esos años con este tema, y me dice entre otras cosas, bueno, es correcto un agujero de 20 centímetros, y me dice la tapa blindada de la lápida violentada del féretro de Perón está en el Museo Policial. Museo Policial de la Policía Federal, por supuesto, también, que está en San Martín al 300, por mandamiento judicial, está ahí resguardada y como museo. El museo está cerrado por las razones que todos conocemos, pero es importante. ¿Sabes qué te quería preguntar? Sí. La serie. ¿Qué te contaron respecto a la serie? Porque, reitero, Claudio es el autor, junto con Juan Carlos Iglesias, de este libro, La Profanación, que habla, y además investigó todo el caso, y sobre esto se va a basar la serie, ¿no? El acuerdo que han tenido. Sí, yo tuve contacto con el CEO de la productora Plataforma, que tiene sede en Estados Unidos y en México. Me interesó lo que me contó porque este hombre hizo la búsqueda del tema, compró el libro, lo leyó y después me buscó por las redes sociales. Y fue en ese momento que yo lo conecté con la editorial Sudamericana, que es la que tiene los derechos del libro, por lo tanto después ellos conversaron los temas legales. La idea, por lo que me explicaron, es hacer una serie de varios capítulos y un documental clásico de investigación periodística. En este momento se está trabajando en el guión, en la parte de los contenidos, y me alegra que por otra vía, que es la vía internacional, podamos reactualizar este tema que yo insisto mucho con esto. No es un tema que tenga que ver puntualmente con un personaje histórico, quizá el político más importante de la Argentina del siglo XX, sino que corresponde a un expresidente de la Argentina, es un tema institucional, son de los temas abiertos que tiene la Argentina, con impunidad, que no se cierran, que es imposible creer cómo el Estado no logra resolver el robo de las manos de Perón, pero tampoco quién hizo el atentado a la AMIA. Y que evidentemente involucra actores que el propio Estado no quiere dar a luz. Hay una voluntad de no colaborar con esto. Entonces, como ocurre con otros temas de la Argentina, el interés viene del mundo. El interés que hay de afuera es contar esto, que realmente es una historia, un policial, una historia increíble. A veces parece partes que fueran ficción, pero no lo son. Las pistas falsas que le pusieron al juez, estos crímenes que les contaba. Entonces, que bueno, por vía... En AMIA tuviste las mismas condiciones. Las mismas condiciones, pero en el 87 la agenda de la Argentina era democracia, derechos humanos, no lo que hoy conocemos con otros casos posteriores, de lo que es las operaciones políticas violentas, con impunidad judicial y todo lo que sabemos, en un montón de casos que siguen estando impunes. Pongo el caso de Julio Jorge López. Desapareció en democracia y no se sabe nada. ¿Cómo puede ser que el Estado no pueda encontrar la persona que es un testigo clave? No se sabe nada públicamente. Informes intraestatales pueden existir. Tendrán que informar. Es decir, que no se sepa nada no es el Estado en sí mismo, que la sociedad argentina no sea informada. Cualquiera sea el resultado de la investigación. Yo lo que veo es que hay poca voluntad, o casi ninguna, para avanzar. Es una decisión política. Y no de un gobierno, me refiero a la decisión política de un liderazgo del país en todos sus niveles. Yo sigo insistiendo con esto, es decir, hay que cerrar estos casos que están abiertos. Pero no somos el único país. A ver, si te pones a analizar el asesinato de JFK en el 63, y que la Comisión Warren y los que vinieron detrás de ellos generaron un secreto intraestatal que iba a durar por lo menos por más de 100 años después del... Sí. Pero habla la pauta, habla la postre de que todos los estados reservan información sensible, la que no van a ventilar, porque están ellos mismos involucrados. Perfecto, pero ahí el Estado norteamericano en un momento dio una explicación. Y después salieron un montón de investigaciones en paralelo donde ponen duda. Acá es el silencio. ¿Qué tiene en común el robo de las manos de Perón, el atentado a la Embajada de Israel, el atentado a la AMIA, lo de Julio Jorge López que hablábamos, la muerte de Junior,
La muerte ¿Qué de tiene en Duarte, común? Juan Duarte. ¿Qué tiene común? Nadie fue. Claro. No sabemos nada. La impunidad final es el olvido. Pero el Estado tiene que dar una respuesta. Es decir, investigamos hasta acá y esta es nuestra conclusión. Vos decías que La está voluntad de abierta. hacerlo, a eso me refiero. ¿Está abierta la causa todavía? La causa está abierta. Sí. ¿La de quién la de Baños ayer? El doctor Baños. Bien. Y Hizo- hoy está- perdón, el doctor Baños la abrió, investigó. En el año 2010 le entraron a la casa y le llevaron cuerpos del expediente. Es decir, hay ciertos grupos de inteligencia, vamos a llamarlos paralelos o que trabajando para alguien, que van siguiendo estos temas. El juez tuvo amenazas. Es decir, no es que hay silencio y el silencio es una forma de decir que se mantiene activo el ¿Lo operativo. había ¿no? avanzado en algo como para recibir Y esta pidió, la última, represalia? por ejemplo, en el año 2007 solicitó al gobierno oficialmente un listado de 50 personas que aparecen en el libro y en distintos medios públicos, periodísticos, pidiéndole antecedentes, ¿no? 2 años después se respondió con una escueta carta del ejército sobre los casos de uno o dos. Uno era Mario Aguilar, un conocido agente civil que estuvo detenido y que en los archivos periodísticos hay mucha más información que lo que aportó el Estado. Es decir, siempre hay una actitud evasiva. A mí me consta por una persona muy amiga, que fue colaboradora directa de Vita, que le llevó en forma personal al presidente Néstor Kirchner el libro y que dijo que se iba a ocupar. Probablemente haya otros temas más importantes, pero lo que yo digo es que en el caso del peronismo es raro entender cómo la propia existencia del peronismo en el poder hoy, que es en gran parte por la figura todavía simbólica predominante de Perón, haya una negación con respecto a que él está en San Vicente con sus brazos cortados, Los manos. machos sin manos. Claudio, la última. ¿Vos crees que, para finalizar, alguien la tiene todavía en las manos y tiene el sable y tiene el anillo y el rosario? Es un acto de fe. Se pudieron destruir, pudieron salir del país, que es una posibilidad no descartable porque saliendo del país no es aplicable el derecho. Todo es posible. Mira, hay un paralelismo muy interesante con respecto a los desaparecidos de la dictadura para mí, que es el silencio es una forma de extorsión. Claro. Uno se pregunta, sospecha, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Hay evidencias, pero el dato político es el ocultamiento de la verdad, el ocultamiento de la información. Porque si las quemaron, podría aparecer, las quemaron, acá están las cenizas, pero el no decir qué pasó es una forma de mantener vivo el tema. Y ahí yo creo que hay una cultura muy parecida, muy propia también de los argentinos, que yo traté en mi libro de Necromanía. Bien. Lo refrendamos, gracias por haber venido, gracias a todos también. La profanación, para aquellos que quieran indagar un poquito más, y la serie que se viene, en un tiempo nada más. Gracias, Claudio, gracias por haber